Vamos a ir a Romanos capítulo 8, comenzar nuestra lectura en el versículo 9. Gracias, Augusto, por dirigir, y Lucas y Nahuel por ayudar con los instrumentos. Se nota la ausencia del piano. Sí. Bueno, no era para tanto. Madre querida, no lo digo más. Será cuando no estoy yo. Muy bien, vamos a leer Romanos, dejemos todo ahí. Romanos 8, versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne. Y el énfasis del apóstol aquí a través del Espíritu de Dios es nuestra sumisión a una vida de santificación o de piedad, como anima a Timoteo en su primera carta a Timoteo, el capítulo 4, cuando le dice: ejercítate para la piedad, ocúpate en estas cosas. El ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. Dice: deudores somos, esta deuda que está en el centro de Romanos, que es una deuda para con Dios. Tenemos la deuda de Romanos 1:14, que es para con los impíos, la deuda de Romanos 15, que tiene que ver con la iglesia, y la deuda para con Dios, que es Romanos 8, versículo 12, que tiene que ver con nuestra vida de piedad o nuestra vida de entrega a las cosas del Señor, o no estar andando en la carne, sino en el Espíritu. Algo que Pablo desarrolla quizás un poco más ampliamente en su carta a los Gálatas en el capítulo 5. Dice: deudores somos no a la carne, que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu, una frase que voy a desarrollar quizás las próximas semanas, tomando la frase por el Espíritu, aparece más o menos 30 veces en el Nuevo Testamento. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. La centralidad de la santificación tiene que ver con nuestra muerte. Tiene que ver con las palabras de Cristo al llamamiento del discipulado, cuando dijo: cualquiera que quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Pablo enfatiza mucho este tema de morir en las epístolas. En Gálatas 2:20, él dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. 2 Corintios capítulo 4, Pablo dice: llevando siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que la vida de Jesús sea manifiesta. 1 Corintios capítulo 15, Pablo dice: nosotros morimos cada día. La idea es negarse a uno mismo, pero esto es como Cristo en el Calvario. Hebreos 9:14 dice que mediante el Espíritu se ofreció a Dios. La Biblia dice que Cristo murió en debilidad, 1 Pedro capítulo 4. La Biblia dice que vino un ángel a sostenerlo y a fortalecerlo porque se encontraba en debilidad. Nosotros, por nuestra naturaleza, no vamos a morir. Hace años atrás escuché a un predicador hablar de que la carne está dispuesta a todo, menos a la muerte. La carne evangeliza, la carne ora, la carne lee, la carne visita, pero hay algo que la carne no quiere hacer, es morir.
Y aquí el texto nos dice, mas si por el Espíritu, o sea que es una obra de Él a través de nosotros, es una obra de Él en nosotros. Esto de Dios por nosotros lo vemos a través de las enseñanzas de Pablo. Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, algo que Pablo cita de nuevo en Colosenses capítulo 3, cuando dice, quitando la presencia del Espíritu, dice, haced morir lo terrenal en vosotros. O sea que es algo que está en nosotros continuamente. O sea que la vida de santificación está asociada a la vida de negación, a la vida de crucifixión en la vida del creyente. Lee Maxwell, el presidente de Prairie Bible Institute, años atrás escribió un libro, Nacidos Crucificados. Y es una realidad que nosotros como Romanos 6 estamos unidos a su crucifixión antes de llegar al conocimiento de Cristo. Es una obra hecha por el Espíritu en nosotros. Así que el texto dice, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. El por que está asociado, no voy a quedarme con eso nomás, pero el siguiente texto, que es el versículo 14, y no está enfocado, así que voy a enfocarlo mejor. Perdón, está torcido. El siguiente texto, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, está asociado a este versículo 12 y 13. Así que, hermanos deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne viviréis, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios. Esa frase ahí es una frase ligada desde el versículo 9 hasta el versículo 13. Tiene que ver con la esfera de vivir en el Espíritu. El ser guiado por el Espíritu, aunque es extenso, y lo vamos a ir desarrollando, su aplicación directa tiene que ver con la vida santificadora del Espíritu en la vida creyente. Déjame decirles esto, querido hermano. Decir que estás lleno del Espíritu y estás viviendo una vida de adulterio es una mentira. Decir que estás lleno del Espíritu y estás mintiendo es una mentira. Decir que estás lleno del Espíritu y no amas la verdad es una mentira. ¿Por qué? Porque la llenura del Espíritu y la presencia del Espíritu apuntan a una vida crucificada, a una vida santificadora. A una vida que se aparta del pecado, no que se asocia con el pecado. Decir que estamos en el Espíritu y viviendo por el Espíritu es que estamos muriendo a nuestros deseos que son aborrecibles a Dios. Por eso Santiago lo dice de esta forma, la amistad del mundo es enemistad contra Dios. No podemos nosotros decir que amamos a Dios y estamos al mismo tiempo amando al mundo. Y decir, bueno, el Espíritu me guió a esto. Años atrás mi padre me contó la historia de un amigo de él que se acercó, allá a una edad de estar casado como 30 años, se acercó y dijo, el Espíritu de Dios me está guiando a otra mujer, me voy a divorciar de la mía. Usó eso, el Espíritu de Dios me está guiando a otra mujer. Y el motivo, la causa, hay infidelidad, hay situaciones, no, es simplemente me está guiando a otra mujer. Tus deseos te están guiando a tu mujer. No llames eso el Espíritu de Dios. Malaquías ya nos dice, Dios aborrece el repudio. Dios no está en contentamiento con el divorcio. El que los hizo en el principio, los hizo uno, dijo Cristo en Mateo capítulo 19. Hoy yo sé que Él abre la puerta al motivo del divorcio, no vamos a entrar ahí esta mañana, pero simplemente del creyente que se excusa diciendo, estoy lleno del Espíritu de Dios, pero al mismo tiempo puedo pecar, puedo estar mirando pornografía, pero nada de eso es compatible con el Señor.
Por eso es, los que son guiados por el Espíritu de Dios están siendo llevados a una vida de santificación, separación, no asociación con el mundo. Esos son los que Pablo identifica como, estos son hijos de Dios. Ahora, no voy a desarrollar el estudio, pero déjenme marcar la palabrita ahí. Si ustedes la ven, es la palabra huios, no se ve bien claramente, pero esa palabra es lo que llaman la Biblia hijo adulto. O sea que ya ha llegado a una madurez. Vamos a ir desarrollando eso, porque en el mismo contexto, Pablo dice, pues, versículo 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. La palabra adopción viene de dos palabras que significa poner en el lugar de hijo. O sea, introducir a una familia. O sea que la obra de que tú llegaste a ser hijo es del Espíritu de Dios. Yo sé que está detrás de eso el Calvario, está detrás de eso el amor de Dios, Juan 3:16. Y que está detrás de eso la fe en Cristo, Juan 1:12. A los que creyeron se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero el que nos pone como hijos adoptados es el Espíritu de Dios. Y es más, seguimos leyendo. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El tema aquí en Romanos 8 es la seguridad que se establece a un cristiano que realmente conoce a Cristo y está morando en la plenitud de esa esfera. Pero sigo leyendo. Cuando llegamos al versículo 17, dice, hice hijos. Y la palabra es otra, es teknon. ¿Por qué el Espíritu de Dios cambia palabras en 3 versículos? ¿Por qué pone huios, un hijo maduro, y teknon es un pequeño? La palabra que se utiliza para un infante, un niño, uno que está recién introduciéndose. Estas dos palabras se utilizan mutuamente en el Nuevo Testamento. Y la Biblia está diciendo, en Romanos capítulo 8, que los teknon, los pequeños, son los herederos. Fíjense el versículo 17. Y si pequeños, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Esta doctrina se saca primeramente de la doctrina del Antiguo Testamento de Israel, que está en el libro de Gálatas capítulo 4. Pero después se traduce a lo que significaba ser un hijo pequeño y heredero de lo que era lo que se enseñaba en Roma. Y los hermanos de Roma entendían estos términos. Si hijos, también herederos, herederos de Dios, coherederos con Cristo. Y vuelvo al versículo, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son iuios. Es la misma palabra que se utiliza para Cristo. De Cristo nunca se usa teknon, de Cristo siempre se usa esto. O sea que un creyente que está siendo guiado por el Espíritu de Dios está en un estado de madurez. Y se ve, se nota. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, voy a ir a la nota ahora. Oh, esto está bárbaro. Creo que se ve, pero voy a traer esto un poquito más acá. A ver. Estamos bien, pero déjeme correr un poco acá. Bien. Bueno, primeramente la importancia del Espíritu de Dios. Sí, se ve. Gracias, no. La importancia del Espíritu de Dios. Voy a volver al texto, perdón un segundo.
necesito llevarlos a esta porción de las Escrituras que es, salimos de Romanos un segundo, para ir a Juan, capítulo 16. Quiero leerles estos versículos, comenzando con el versículo 12. Aunque yo sé que esto para muchos es un pasaje apostólico. ¿Qué quiere decir eso? Que está directamente asociado a los 12. Yo a veces tengo temor con esto cuando hacemos eso. Yo entiendo que hay pasajes que no me pertenecen a mí. Decir todas las bendiciones de la Biblia son mías es una exageración, porque es así, porque no son todas las bendiciones de la Biblia son mías. Por ejemplo, al que te bendijere lo bendeciré, al que te maldijere lo maldeciré. Dios habla mucho acerca de su pueblo y tenemos que a veces distinguir entre Israel y la iglesia. Yo sé que hay algunos que no lo hacen. Pero aquí, aún tengo muchas cosas que deciros, es una palabra directa a los apóstoles, pero ahora no las podéis sobrellevar. Entonces, en 3 años de ministerio, Cristo llegó hasta cierto punto con los apóstoles en su enseñanza. No podían seguir más, no podían avanzar más. Pero Cristo dijo, pero cuando venga el Espíritu de verdad, y esto es lo que recién leímos en Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, Él os guiará a toda verdad. Esa pequeña frase, queridos hermanos, es tan comprimida y tiene tanto para decir. Cuando dice, Él os guiará a toda verdad, tenemos que preguntarnos, ¿cómo? Spurgeon tiene todo un sermón de Romanos 8:14, haciendo 3 diferentes preguntas, lo estaba leyendo esta mañana. En esas preguntas que él hace, desarrolla el tema de, una de las preguntas es, ¿cómo el Espíritu de Dios nos guía a toda verdad? Bueno, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Frase interesante. ¿No tiene él conocimiento para hablar lo que él decía? Su oído está sumiso a otra voz. La pregunta es, ¿a quién está escuchando el Espíritu Santo? La frase lo explica. Sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Clase, entonces, Cristo está enseñando esto. La pregunta es, ¿a quién está oyendo el Espíritu Santo? A Cristo. Su oído está sumiso a la voz de Cristo. Hay una cadena de sumisión en la divinidad. Cuando Cristo vino al mundo en su encarnación, dice que Él estaba sumiso a su Padre. Ahora el Espíritu Santo viene al mundo, y específicamente a morar en la iglesia, y dice que Él está sumiso a Cristo. Que lo que Él va a impartir a la iglesia no es suyo, no es propio de Él. No hablará por su propia cuenta. No va a decir, yo tengo algunas cosas que decir. No. Él está sujeto a hablar a la iglesia lo que Él escucha de Cristo. Si quieren algo más resumido y precioso de eso, es Apocalipsis 2 y 3. Cuando dice, escribe al ángel, no vamos a entrar en detalles, pero el ángel de las 7 iglesias es para la mayoría de los pastores de cada una de las iglesias. Entonces decimos, vamos a suponer, escribe al pastor de la iglesia 9 de julio. ¿Quién lo dijo eso? Cristo. Entonces Cristo le dice a Juan, escribe a Colby. Entonces tiene una lista de largas cosas que dice de 9 de julio. Y cuando termina de escribir Cristo por Juan a la iglesia, el último versículo dice, el que tiene oídos para oír, oiga lo que ¿qué? El Espíritu dice. Pero no era la voz de Cristo. Sí, pero el comunicador de la voz de Cristo a la iglesia
es el Espíritu, porque Cristo dijo que Él iba a tomar de lo mío y lo iba a saber. Entonces el comunicador de las verdades de Cristo que necesita escuchar la iglesia son transferidas por el Espíritu a través de una carta. O sea que cuando la iglesia tomó la carta de Éfeso, tenía al menos 2 sellos de divinidad: la palabra de Cristo, la voz del Espíritu. Venía con 2 sellos de Trinidad. Él me glorificará porque tomará de lo mío para saber todo lo que tiene el Padre mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Por qué leí eso? Dr. Phillips desarrolla todo el Nuevo Testamento en base al Espíritu. Dice: los evangelios están en Juan 14:26. Mírenlo. Pero el Consolador, que es el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Cuándo Jesús habló con los discípulos? ¿En qué tiempo? 3 años de ministerio. ¿Qué dijo Cristo que iba a hacer el Espíritu? Les iba a traer a la memoria todo lo que Cristo habló. ¿Y dónde tenemos nosotros las palabras de Cristo recordadas a nosotros? En los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. O sea que las palabras de Cristo son las que el Espíritu puso en el corazón de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, para que la iglesia recuerde las palabras de Cristo. Él os recordará todo lo que os he dicho. Yo sé que hay mucho de sus obras, los evangelios, pero lo que Cristo quería dejar asentado es lo que Él dijo, mucho más de lo que Él hizo. Y va a quedar grabado por el Espíritu. Siguiente nota: el libro de Hechos. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, que procede del Padre, Él dará testimonio de mí, y vosotros también daréis testimonio, porque habéis estado conmigo del principio. Esto surge de Hechos 1:8, cuando dice: y me seréis testigos. Y este testimonio lo trae el Espíritu juntamente con los discípulos. Él dará testimonio y vosotros daréis testimonio. Y cierra la Biblia así, querida clase. En Apocalipsis dice: la iglesia y el Espíritu dicen: ven. El Espíritu de Dios acompaña al discípulo de Dios para que el testimonio sea actual. Por la boca de 2 testigos consta toda palabra. Escuchen, clase. El Espíritu de Dios, que da testimonio de Cristo, lo hace también a través de nosotros. Por ende somos 2. Y esos 2 afirman la palabra dicha. Ese es el libro de Hechos. Las epístolas. Escuchen las palabras de Cristo: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis soportar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga. Y esto es las epístolas. Toma a Pablo, toma a Pedro, toma a Juan, y comienza a escribir lo que Cristo dijo: tengo muchas cosas que deciros, pero aún no las podéis soportar, pero cuando Él venga, Él os guiará a toda verdad. O envió a Pablo a través de 3 epístolas a llenar la iglesia con verdad. Toda la Biblia es verdad. Eso es lo que nos dice la Escritura. Y finalmente Apocalipsis. Entonces tenemos todo el Nuevo Testamento traído por el Espíritu de Dios. Pero Apocalipsis dice, Juan 16, 13 y 14, Él os mostrará las cosas futuras. Eso es Apocalipsis. Tomó al apóstol Juan y le reveló las cosas futuras. ¿Por qué digo esto? Esto es importantísimo por este tema, que lo vamos a ver en nuestro estudio de
guiados por el Espíritu de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque Pablo, en Hechos 26, lo voy a llevar a ese texto un momento. Miren este texto un momento. Hechos, capítulo 26. Pasaje que ya conocen, pero voy a refrescar la memoria. Miren el texto. Dice, habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes. Ahora escuchen la siguiente frase de Pablo. No diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. ¿Por qué es importante eso? El apóstol Pablo era una de las personas que tuvo más visiones en el Nuevo Testamento. Fue al cielo. Y se me permitió oír cosas que dijo no les lícito al hombre expresar. No los puedo hablar. Pero cuando Cristo estaba camino a Maús con 2 de sus discípulos, dice que los llevó a través de las Escrituras, lo que ya dijo Moisés, lo que ya dijeron los salmos, lo que ya dijeron los profetas. O sea que Cristo mismo se sujetó a lo que ya estaba escrito, no agregó nada nuevo. Y Pablo dice, no digo nada fuera de las cosas que ya están escritas. Es más, esa voz se escucha en el infierno. Cuando Abraham le dice al rico, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos, ya tienen la voz. ¿De quién es esa voz? Escuchen clase, esa es la voz del Espíritu pasada. Porque los profetas, Moisés, David y quien quieras mirar el Antiguo Testamento, hablaron siendo inspirados por quién, dice la Biblia, por el Espíritu Santo. No estimar la Biblia, el Antiguo Testamento como autoridad, es hacer un menosprecio al Espíritu Santo. Es decir, que su palabra no es eficaz, no es importante, no tiene valor. Por eso Pablo dijo, no voy a decir nada fuera de lo que ya está dicho, porque lo que está dicho es vigente para hoy, porque su palabra es para todas las generaciones. Yo voy a edificar sobre esto, hermanos. ¿Por qué? Porque cuando llegamos al Nuevo Testamento, lo que hace el autor del Nuevo Testamento es tomar de las palabras del Antiguo, como dice el Espíritu Santo, Hebreos 3:7, como dice el Espíritu Santo, Hebreos 10:15. Pero si uno mira la referencia, es de Jeremías. Y si uno mira la referencia, es de Ezequiel. Y si uno mira la referencia, es de David. Pero para el autor del Nuevo Testamento, no es David, ni Ezequiel, ni Jeremías. Es el Espíritu Santo, por medio de ellos. O sea que tú haces bien en escuchar la voz de las Escrituras, porque es la voz del Espíritu. Ahora, yo me estoy quedando sin voz. Sabía que esto iba a pasar. Esta nota que sigue es de MacArthur. Sentí que necesitaba leérselas. Los hijos de Dios están seguros en Él, incluso cuando no son tan receptivos y obedientes a su guía como debían serlo. Pero eso no quiere decir que un hijo de Dios siempre se sienta seguro. El cristiano que descuida el estudio de las Escrituras o descuida a Dios en la oración, que descuida la comunión con el pueblo de Dios y que es descuidado en su obediencia a Dios, invariablemente tendrá dudas acerca de su salvación porque es diferente a Dios, es indiferente a Dios y a las cosas de Dios. Estaba escuchando a David ayer, a David Barceló, y dijo, ¿usted tiene dudas
Y él dijo todo el tiempo. A mí me gusta cuando un pastor es transparente. ¿Usted sufre dudas, pastor? Déjame decirte, cuando te visite la muerte y Dios te da 2 o 3 días para vivir, se te va a llenar el corazón de dudas. Cuando estás en la cárcel con Juan, y Juan dice, ¿eras tú el que iba a venir o esperamos a otro? ¿Cómo es el tema? Dudas. ¿Estás seguro en esta hora, en este momento, que si te mueres, vas directamente a la presencia de Cristo? Oh, estoy lleno de vida. Sí. Pero ¿qué pasa si persistes en una iniquidad todo el tiempo? Y hoy está diciendo, bueno, pero es perdonable, Dios me perdona, le pido perdón siempre. Pero ¿qué de los textos que hablan de la persistencia en el pecado? ¿Qué haces con eso? Pero llega un momento cuando Dios te arrincona en una situación de muerte, en un momento donde no puedes salir de ahí, te dicen, te queda poco tiempo, se te llena el corazón de dudas. ¿Y por qué? Porque Pedro, cuando escribe de las dudas al creyente, dice, haced vuestra elección segura. ¿Por qué dice eso Pedro? Porque dice, si estas cosas faltan en vosotros, vas a estar dudando. Pero si estas cosas abundan en vosotros, no tendréis dudas. ¿Por qué? Porque todo el tema de Romanos 8 es, el Espíritu da testimonio a mi espíritu de que soy hijo de Dios. Y eso no me lo quita nadie, ni el temor de la muerte, ni el pecado. Pero tengo que tener certeza de ese testimonio. ¿Y si yo no quiero leer? ¿Y si yo no quiero orar? ¿Y si yo no quiero congregar? ¿Y si me da lo mismo ir o no a la iglesia? ¿Amar o no a mi hermano? ¿Perdonarlo o no perdonarlo? Oh, hermanos, crea incertidumbre. Porque los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos. Los que son guiados, los que reciben el testimonio del Espíritu. ¿Y qué es eso? Es a donde queremos ir las próximas semanas. Déjenme llevarle algunos versículos, como siempre hago, porque este tema es tan abundante en la Escritura. Este es el siervo de Abraham. Bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a la casa de los hermanos de mi amo. Si quieren el contraste de esto, en Deuteronomio capítulo 1, un grupo de israelitas quiere cruzar a la tierra prometida. Y Dios le dijo, no es el tiempo ni el momento. Pero había un grupo que quería ir. Y el énfasis de Dios es, Jehová no estará con vosotros. No digas que Dios te está guiando, porque esto no es su voluntad. Lo tengo que decir, Dios no nos guía a mentir. Dios no nos guía a engañar. Si estás engañando, no digas es Dios, es tú. Si estás mintiendo, no digas es Dios, es tú. Cuando Saúl se presenta delante de Samuel, le dice, Jehová, esto es para Jehová, Jehová nos dio la victoria, Jehová, esto es de Jehová. Samuel dice, no, esto no es de Jehová. No llames de Jehová lo que no es de Jehová. Génesis 24, 48, me incliné, adoré a Jehová y bendije a Jehová de mi señor Abraham, que me había guiado por el camino. Jehová iba delante de ellos de día en la columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Jehová solo le guió, y con él no hubo Dios extraño.
Dios ha puesto multitud de consejeros, y yo sé eso, y Dios ha puesto multitud de formas en las cuales Él nos guía. Por eso el desarrollo es más amplio, pero quiero llevarlos a una síntesis. Nehemías 9:12. Con columna de nube los guiaste de día, y con columna de fuego de noche. Y tú con todo por tus muchas misericordias no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino. Salmista habló David: guíame, oh Jehová, en tu justicia, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Enséñame, oh Jehová, tu camino, guíame por la senda de rectitud. Pero tú eres mi roca, mi castillo, por tu nombre me guiarás y me encaminarás. ¿Se acuerdan Salmo 32:8? Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento. Envía tu luz y tu verdad, y a esto vamos a ir porque esto es el centro de la guía del Espíritu de Dios. Estas me guiarán. Envía tu luz, lámpara es tu palabra y lumbrera mi camino. Envía tu luz y tu verdad, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, tu paz sería como un río. Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, te hubiese guiado, te hubiese instruido. Oh, pueblo loco, ignorante es este. Les di las grandezas de mi ley, las tuvieron por cosa extraña. Esta es vuestra sabiduría delante de las naciones. Verán estos estatutos, estos testimonios, y dirán: pueblo sabio y entendido es este. Salmo 48, papá lo leía siempre cuando estaba con alguien que se estaba muriendo. Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Asaf dijo: me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. El tema es tan extenso. Los guió de día con nube, de noche con resplandor. Los guió con seguridad. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Miren, la disposición del salmista es humilde. Él necesita pedirle a Dios que Él sea la guía y que el lugar, la senda, sea por los mandamientos, y que Él ya tenía su voluntad en ella. David dijo: ve si hay en mi camino de perversidad, guíame en el camino eterno. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu, lo que estamos estudiando Romanos 8:14, tu buen espíritu me guíe. Ahora escuchen Proverbios 6:22. Te guiarán cuando andes. Está hablando de la ley. Cuando duermas te guardarán. Hablarán contigo cuando despiertes. Bien. Él que los guió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria, que dividió las aguas delante de ellos, haciéndose así nombre perpetuo. A veces pasa lo que dice Jeremías: me guió, me llevó en tinieblas y no en luz. Sigue siendo Él, solo que ahora no veo. Es tinieblas. 3 pasajes claves para estudiar esta palabra guiar. 2 en Romanos y 1 en Hebreos. La misma palabra, la palabra hago en el griego. Primeramente se encuentra en Romanos 2:4. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Bueno, clase, yo anoté algunos textos acá. Job 33, con dolor fuerte castiga al hombre en todos sus huesos. ¿Para qué? Para que se pare delante de él un elocuente mediador, que le diga que Dios está teniendo de él misericordia. ¿Para qué? Para que ese hombre diga: he pecado y pervertí lo recto y para nada me ha aprovechado. Dios lo está guiando a ese hombre aquí, al arrepentimiento. Salmo 90 dice: vuelves al hombre hasta ser quebrantado y luego le dices: convertíos, hijos de los hombres. Daniel 4, testimonio de Nabucodonosor.
Salmo 107, el testimonio de tantos hombres que Dios los ponía en situaciones de aprieto. ¿Para qué? Para que ellos clamen a Dios. ¿Para qué? Para que reconozcan que es Dios. Hechos 16, 17 dice, no se dejó sin testimonio, haciéndonos bien. Esto es Romanos 2:4. Su benignidad te guía, pero esto es antes de ser regenerado. Romanos 8:14 es durante mi estado de hijo, porque todos los que son guiados. Esta es la tercera persona de la unidad. Romanos 2:4 es Dios Padre. Romanos 8:14 es Dios Espíritu. Pero miren ahora, la lista es larga aquí. Voy a volver a esto. No sé si... Lucas, ¿me decís qué hora es? O alguien me dice qué hora es, por favor. 12 menos. Oh, ya está. No vamos a ver esto. Quiero desarrollar la guía del Espíritu, lo que Pablo está diciendo. Lo vamos a ver, empezar a ver la semana que viene. Pero déjeme cerrar con el tercer punto. Bueno. Son 12:30, pastor. Ya se pasó. Se pasa los chavizos. Hebreos 12:10. Porque convenía aquel. Escuchen ahora esto. Convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten. Yo hice un estudio años atrás de esta frase, de esta palabrita, convenía. Oh, es preciosa. Es conforme a su naturaleza, es la palabra griega. En el contexto está en versículo 9, que es, y aquel que se hizo un poco menor que los ángeles, para gustar la muerte por todos, porque era conforme a su naturaleza, siendo Dios, era conforme a su naturaleza bajar, es conforme a su naturaleza humillarse, es conforme a su naturaleza ser humilde, es conforme a Cristo siempre ser humilde. Somos tan diferentes a Él. Convenía aquel, por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de guiar muchos hijos, y esto ya no es por la vida, ni antes de conocer a Cristo, eso lo hace el Padre, ni durante la vida, eso lo hace el Espíritu, llevarnos a gloria, eso lo hace la segunda persona, Cristo. Entonces ahí tenemos las tres guías. La guía de Dios para traerme al arrepentimiento, la guía del Espíritu para llevarme a la santificación y la guía de Cristo para introducirme a gloria. Se ocupa Dios de ti. Él se encarga de guiarte. Cantamos un himno en inglés. Me guía Él con cuánto amor. Me guía Él siempre. Oh, aprende esa verdad. Tú no te guías a ti mismo. Tienes quien te guía. Sansón estaba ciego y agarró al muchacho de la mano y dijo, guíame a las columnas para que me apoye. Tú estabas ciego, estabas muerto. Y una voz dulce, tierna, que dijo, aquí estoy. Entonces dijiste, ¿quién eres? Dios. Te vengo a guiar al arrepentimiento. Y cuando ya eres un hijo regenerado, escuchas otra voz, pero suena igual. Aquí estoy. Entonces, ¿quién eres? Soy el Espíritu. Te voy a guiar a la santificación. Y cuando estás muriendo, escuchas otra voz. Oh, esa voz, la misma, pero se llama Cristo. Y dice, te voy a llevar a gloria. Dios se encarga. Los 3 pasos, años atrás lo enseñé en Lucas 15, con la oveja perdida. Termino esta mañana, no podemos desarrollar, pero escuchen Apocalipsis 17, porque el Cordero que está en medio del trono
los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida. Esto ya es en el cielo. Sigue guiando. Tú siempre vas a tener la guía de Dios. Pero ahí estaba el buen pastor, salió a buscar la oveja perdida. Y cuando está perdida, la sale a buscar. Eso es cuando estamos muertos, delitos y pecados. Y luego dice que la encuentra, la pone sobre sus hombros. Eso es nuestra vida, nuestro andar, ya no solos, sino sobre Él. Él se encarga de llevarnos. Y cuando llega a casa, eso es nuestro definitivo lugar, su hogar. Cuando llega a casa, se regocija. Esta es la que había perdido. Acá está. ¿Cómo dijo Judá a su hermano José, no sabiendo que era José? Le dijo, yo he salido fiador del alma de mi hermano Benjamín. ¿Entiende esto? Le dijo, ¿cómo puedo yo subir a mi padre y el muchacho no esté conmigo? Cristo no puede entrar a gloria si tú no estás con Él, si fuiste dado a Él por el Padre. Tiene que asegurarse como fiador de tu alma que vas a estar con Él en gloria. Y el único que asegura eso hasta el fin es Él. ¿Cómo puedo subir a mi Padre? Y el muchacho no está ahí. ¿Por qué? Porque Judá le contesta a José, porque la vida de Benjamín está ligada a la de su padre. No los puedo separar. Tu vida está ligada a mi Padre Celestial y Cristo no pretende separar, pretende unir eternamente. Te va a llevar hasta ese lugar. Porque la Biblia dice, Dios nos guía al arrepentimiento, el Espíritu nos guía a la santificación y Cristo nos lleva a gloria. Vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana de resurrección, por tener estos pensamientos introductorios a esta verdad. La verdad tan gloriosa, me guía a Él con cuánto amor, me guía a Él. Qué glorioso es tener al Dios Trino como la guía de su pueblo. Nos guía a toda verdad, en toda verdad, con cuánto amor, con cuánta paciencia, con cuánta misericordia. Bendice tu pueblo. Pedimos tu bendición esta